En nuestro recorrido por el mundo en moto, podemos encontrarnos con múltiples tipos de caminos, los que pondrán a prueba nuestra pericia como motociclistas. Hemos hablado de viajar de noche, los riesgos que representa y cómo prepararse para ello. Puedes ver nuestro video donde citamos 12 recomendaciones para hacerlo de forma segura. También hemos hablado de cómo prepararse para viajar, qué factores atender y cuáles variables considerar a la hora de emprender un recorrido en moto. Tenemos una guía completa para que conozcas. Continuando con esta serie de tutoriales, hoy enumeraremos los 12 cuidados y recomendaciones que se deben atender a la hora de recorrer caminos rurales en moto. Analizar la superficie. Antes de acelerar y sobre todo, para saber si podremos frenar a tiempo, es imperioso conocer el terreno sobre el cual estamos viajando. Si hay arena, piedras o tierra suelta, deberemos ajustar nuestro modo de conducción a este tipo de calzada. 2. El vehículo y sus limitaciones. Para un camino rural lo más apto sería una moto de enduro o al menos una multipropósito, pero eso no significa que con cuidado podamos recorrerlos en otro vehículo. Lo importante es recordar siempre las posibilidades de la moto. 3. Cuidado con las sombras. Por experiencia, y dependiendo de la hora del día, las sombras pueden jugarnos una mala pasada. Cuando el sol está a nuestra espalda, es más dificultoso ver la profundidad de los pozos. 4. Utilizar las huellas. Rodar por las marcas dejadas por otros vehículos de mayor porte nos puede brindar ayuda, pero se debe tener especial atención a la altura de los bordes, ya que un descuido puede hacernos terminar en el piso. 5. Los charcos. A la vuelta de una curva o en la sombra de una planta podría haber un charco esperándonos. El problema es que uno puede ver su extensión, pero no su profundidad. Más allá de ello, atravesarlos representa un riesgo de pérdida de tracción por el barro. ¡6! Animales sueltos. Ya sea ganado o fauna autóctona, los animales no saben a dónde deben cruzar la calle, por eso podrían sorprendernos. En todos los casos es mejor frenar y dejarlos terminar su camino tranquilamente. ¡7! Otros conductores. Un camino rural es un camino público. Esto significa que de la misma forma que nosotros, otro vehículo podría venir en sentido contrario. Tener esto presente nos permitirá dimensionar la magnitud del riesgo.
8. Ondulaciones. Cuando el camino es llano, podríamos pensar que no representa mayores riesgos. Sin embargo, las ondulaciones propias de un camino de tierra, sumado a la velocidad, podrían hacer que la suspensión pierda carga y la rueda patine, provocando pérdida de adherencia y una posible caída. (9) Protecciones. Es común hallar arena, piedras, cortadas y zanjas provocadas por la lluvia. Todo esto atenta contra nuestra verticalidad. Llevar las protecciones adecuadas nos mantendrá seguros y alejados del hospital. 10. Cubiertas. Acá hay dos consideraciones importantes. Primero, la presión de inflado. Generalmente se recomienda utilizar 2 o 3 libras menos que la recomendada por el manual, pero no menos que eso. Segundo, si la moto tiene ABS, se debe recordar que en este tipo de camino, esa asistencia alarga la distancia de frenado. (11) La postura. Poner la punta de los pies en los pedalines. Las rodillas deben agarrar el tanque. Las manos siempre en el manubrio y los codos levemente abiertos, no rígidos. Esto nos dará velocidad de reacción, mejor maniobrabilidad, confianza y menos cansancio. (12) Equipaje. Cuando circulamos con maletas o bolsos, es imprescindible entender que el peso del vehículo se verá afectado. Es imperioso cuidar que el centro de gravedad esté alineado y lo más bajo posible. Además, considerar el peso extra a la hora de comenzar a frenar. Nuestro club ofrece un servicio de asesoramiento para planificar viajes en moto. Si tienes alguna duda, no olvides dejarnos un mensaje. Recuerda además suscribirte, unirte y darle like al video. Somos Ralentí, club de motociclistas, y contribuimos todos los días a que más viajeros salgan a las rutas de una manera más segura.